Ahora a Noelia Ferreira, que es presidenta de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay. Noelia, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Buen Día. Bienvenida. Buen día para todos. Y el tema ya se los habíamos adelantado, ¿no? La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional en lo que es su máximo nivel de alerta ante el actual brote de viruela del mono, que suma ya más de 16.000 casos en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica. Obviamente desde nuestro país las autoridades, haciendo eco de lo que es este llamado de alerta, han empezado también a trabajar en el sentido de tomar las precauciones respectivas. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que es esta infección y bueno, por qué se ha generado ahora esta nueva pandemia? Bueno, en realidad es un virus ya conocido, como bien dijiste, es endémico de África. Es una enfermedad olvidada, ¿no? Una enfermedad de la pobreza, desatendida, que hoy nos llama la atención porque está diseminada en muchos países, 75 aproximadamente, en un tiempo bastante corto. Por suerte o afortunadamente, el clado que está circulando es el más benigno dentro de lo que conocíamos, con lo cual tiene una letalidad y una mortalidad sumamente baja. Está afectando a poblaciones específicas, lo cual nos habla un poco también de lo que es el mecanismo de transmisión, que es el contacto directo con las lesiones que provoca a nivel de piel, podría ser respiratorio también en un contacto muy directo de gotitas. Y lo que también sabemos es que es una enfermedad muy parecida a la viruela humana, que está erradicada desde el año 77-78 en el mundo, ¿no? Para lo cual, población anterior a ese periodo, o sea, los que tienen un poco más de 45 años, tienen cierta inmunidad porque se vacunaba antes para la viruela humana. Entonces, esa inmunidad con las generaciones más nuevas como nosotros se fue perdiendo y bueno, es una de las posibilidades que esto haya ocurrido. De todas maneras, está en estudio el por qué ahora en determinados grupos, eso no está totalmente acabado, pero sí, lo que sí sabemos que hemos perdido en la población. Hay una alerta de alguna manera en los últimos días justamente de que no se sabe el motivo, pero por qué dentro de lo que es el grupo de homosexuales se está dando mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque obviamente estamos hablando, como tú decías, de evitar contactos o contagios por contacto estrecho, pero digo, ¿por qué entre homosexuales? Esto no está totalmente saldado, lo que sí hay que estar muy cuidadoso a la hora de comunicar, de estar transmitiendo determinadas cuestiones para no caer en discriminación, por ejemplo. Sí, ocurrió con el SIDA hace muchos años. Exactamente, tenemos que ser cuidadosos. Se estigmatizó mucho justamente al por eso, ahora que ya tenemos 40 años de la pandemia del VIH, sabemos de que hay ciertas cosas que no están buenas, por eso hay que ser muy cauto en ese sentido. O sea, lo que se lee de esta recomendación de la OMS en lo que hacía referencia a Dani es que es por transmisión sexual y que hay que tener precaución. Bueno, o sea, los mecanismos de transmisión para este virus es el contacto directo, a través de contacto con las lesiones, de piel, con las pústulas, contacto estrecho con gotas, mediante las gotas. La transmisión sexual de por sí no está definida de esa manera. Sabemos que en las relaciones sexuales hay un contacto estrecho, obviamente, pero si uno extrapola lo que se sabe de las infecciones virales, esta infección, como otras, cursa con viremia, o sea que mientras se da la replicación viral, hay virus en la sangre y podrían estar en otros fluidos. De todas maneras, esto no está establecido como una enfermedad de transmisión sexual al momento. Recordemos que ya aprendimos con la pandemia de COVID que tenemos lecciones aprendidas de que todo lo que decíamos en un momento después cambiaba, entonces por eso es importante remarcar esto, ¿no? Que lo que sabemos al momento es esto y que puede ir cambiando la evidencia. Y la realidad es que acá, como no hemos visto casos, estamos bastante tranquilos y decimos, bueno, esto está pasando en otras partes. Sí, pero tenemos en Argentina. Por eso, ¿no? esta alerta debería prender la mecha de la preocupación y tener alguna política de prevención.
Esto ya se está haciendo, el ministro Salinas lo comunicó en sus redes. Lo que implica la alerta que emite la OMS ya pasó con otras enfermedades, de las cuales muchas hemos visto nosotros porque son del 2005 para acá. En el 2009 tuvimos el H1N1, hemos tenido el alerta de ébola, de poliomielitis, bueno, el COVID, que lo conocemos y lo seguimos padeciendo todos. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que exactamente nos pongamos en alerta, nos pongamos a trabajar, nos pongamos a capacitar en lo que hace, por ejemplo, al uso de equipos de protección personal. En eso ya tenemos un camino andado con COVID, o sea que los equipos sanitarios tienen un entrenamiento, lo que hay que seguir insistiendo porque los estudios dicen que cuando vamos aflojando, la gente se va olvidando un poco, sobre todo en lo que hace al sacado del equipo, ¿no? Que ahí puede haber infección. Después lo otro es buscar cooperaciones, por ejemplo, con la OPS, buscar medios de apoyo para nuestro país, capacitar en lo que hace a los métodos diagnósticos, buscar o tener en agenda posibles terapéuticas. Implica que nos pongamos a trabajar y nos pongamos en marcha para recibir esto, ¿no? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta, digo, como llamado de atención? Porque cuando hablamos de cuadros virales y de infecciones virales hay muchas, y más en estos tiempos ahora con la COVID, todas transcurren de alguna manera en sus inicios de una manera muy similar, ¿no? Estamos con fiebre, periodo de incubación variable de 5 a 20 días, cuadro de hipertensión viral que implica obviamente dolores musculares, articulares, fiebre, todo más o menos igual. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debería de llamarnos la atención? Por ejemplo, venir de un viaje de una zona donde sabemos que la situación es un poco más complicada, o ahí sí la aparición de algún tipo de lesión en piel que nos pueda hacer sospechar, porque si no hay todo un tránsito que podemos decir que se superponen varias afecciones virales que pueden no hacernos sospechar. Es más, mucha gente hoy transcurre la COVID como si fuera una gripe común y capaz que ni siquiera se hisopan y no saben que tuvieron la COVID. Entonces, ¿qué elementos hay que tener en cuenta para sospecharlo? Bueno, como bien dijiste, esta enfermedad tiene dos fases. La fase prodrómica, que es cuando la persona tiene fiebre, manifestaciones inespecíficas de lo que es la invasión viral, con algo distintivo, como bien nombraste, que son las adenopatías, la inflamación de ganglios linfáticos. Después de transcurrida esta primera fase, una vez que la fiebre se va, empieza la erupción, que es bastante característica. Ahí lo que hay que tener como alerta, como bien dijiste también, es el antecedente del viaje o haber estado en contacto con alguien que viajó y tiene una enfermedad parecida. Bueno, pero principalmente eso. Hoy la definición de caso sospechoso habla de personas que viajaron o estuvieron en contacto con alguien que estuvo en un país y que tiene síntomas, un país que circula, tiene síntomas y principalmente esto, una fase viral y después una fase de estado con las lesiones características, que son esas pústulas que están en distintos estadios, eso un poco para la comunidad médica, para establecer los diagnósticos diferenciales con otras enfermedades virales eruptivas, ¿no? Acá las lesiones están en el mismo estadio evolutivo, son todas parecidas, todas iguales. A diferencia de lo que pasa con la varicela, por ejemplo, que los estadios pueden encontrar máculas, o sea, manchas, pústulas, ¿no? Costras, acá están todas iguales. Es centrífugo, va de la cara hacia el resto del cuerpo y puede afectar palmas y plantas. ¿Tiene picazón? Sí, sí. Da prurito y dolor en algunos reportes. El otro día que estuve con el dermatólogo hizo el chequeo a ver si tenía cosa del mono. ¿Pero tenía algún síntoma previo? ¿Por qué? Sí. Porque empecé a rascar. Primero pensaron ¿Pulgas? que eran pulgas y por las picaduras. Y después me chequeó a ver si podía hacerla en las manos. El examen físico debe ser completo, incluir la zona genital, palmas, plantas, pero el antecedente epidemiológico hoy, en este momento, es relevante. Es una enfermedad benigna, podemos decir, y autolimitada, ¿no? En el tiempo. Entonces, la preocupación por dónde va mayormente, sobre todo por algunos grupos de mayor vulnerabilidad o comorbilidades que puedan llevar a algún tipo de complicación. ¿Qué complicaciones pueden aparecer y en qué personas? Bien, si bien es una enfermedad de curso relativamente benigno, que es lo que hemos visto, de hecho, al momento hay algunas muertes, pero son solo en África, o sea que lo que se ha diseminado fuera del continente no ha sido con una gravedad importante que lleve a la muerte. Pero bueno, cuando uno lee estudios, las alertas pueden estar por las complicaciones de cualquier enfermedad viral,
puede haber neumonitis, o sea, una infección pulmonar, puede haber infección a nivel de la piel, una sobreinfección, que en grupos vulnerables, como por ejemplo inmunodeprimidos, trasplantados, personas que tienen sus barreras inmunológicas muy debilitadas, puede ser un problema. Pero más allá de eso, siempre que hay un comportamiento que no es el habitual de cualquier enfermedad, el alerta hay que darlo para contenerlo y evitar que se siga transmitiendo, ¿no? Más allá de que la mortalidad sea muy elevada o no. Morbimortalidad puede tener, no lo sabemos. Sí, en esos grupos podría ser una alerta, entonces iría un poco por ahí. Y a nivel médico, a nivel profesional, ¿ha existido en los últimos días una adecuada capacitación, información en lo que tiene que ver con los protocolos para estar alertas? Bueno, todavía no tenemos un protocolo oficial, Bien. Entiendo que se está trabajando en uno y que en los próximos días vamos a tener novedades en ese Como sentido. siempre hay más recursos, ¿no? Para seguir trabajando Bueno, en ese sí, sentido. seguramente. Lo bueno de todo esto, si es que podemos decirlo, es que COVID nos dejó muchas lecciones aprendidas, que los equipos de salud ya están adiestrados en ciertas cuestiones, como por ejemplo el uso y el retiro del equipo de protección personal. Y lo otro que es muy importante también es que la población está con otro nivel de alerta para consultar más rápido, por decir de alguna manera, ¿no? Hemos aprendido bastante. Te quería consultar por la vuelta a la vacunación de los niños, ¿no? Que finalmente se apeló el fallo del juez Recarey, que había prohibido la vacunación para menores. ¿La Sociedad de Infectología celebra este fallo, esta resolución? Sí, por supuesto. Esperábamos, la comunidad médica en general, no solamente nuestra sociedad, esperaba que esto tuviera este desenlace que no debiera haber ocurrido nunca, ¿no? Nunca las cuestiones de salud se tienen que definir y saldar con evidencia científica. Y en este caso no había algo en contra. De hecho es abrumadora la evidencia que da a favor de la seguridad y la efectividad de la vacuna, con lo cual nada, obviamente celebramos, sí, pero insistimos en que esto no debía haber pasado. Bueno, hoy es jueves, hoy se retoma. Hoy se está Por retomando suerte, la vacunación y es sin agenda, ¿no? Exactamente. ¿Qué valoración haces de lo que es la situación epidemiológica actual en relación a la COVID-19 aquí en nuestro país? Bueno, nosotros estamos con una relativa estabilidad en lo que hace al número de casos. Si bien ha habido alguna variante nueva que ha surgido, que se ha detectado, se ha aislado, que es la B5 y B4 del Omicron, que son nuevas variantes o nuevos sublinajes dentro del Omicron que ya venía circulando desde enero. Pero no de mayor gravedad, que seguimos con más que nada una acción respiratoria alta. Exactamente, no se han reportado cambios en lo que es digamos, los ingresos hospitalarios y la gravedad, ingresos a CTI, que son, bueno, si bien son marcadores más tardíos, como decimos siempre, no está pasando esto. Igual hay que estar alerta, seguir recomendando las medidas no farmacológicas y la vacunación, completar la vacuna, los esquemas, aquellas personas que no los tengan completos, y bueno, seguir en ese sentido y seguir vigilando. Se han aflojado las medidas no farmacológicas. Se han aflojado, sí, totalmente. La gente también está un poco cansada, todos estamos un poco cansados de esto, y también se han incrementado viajes, entonces es esperable este comportamiento dentro de lo que nos ha mostrado COVID y sus diferentes variantes y, bueno, sublinajes de Omicron en este caso. Noelia Ferreira, presidenta de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Buen Día y siempre a las órdenes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente para ti. Muchas gracias.